Quiero contarte algo que me persiguió durante años. Algo que todo el mundo pregunta en voz baja, especialmente de noche. ¿Qué sucede cuando morimos? Mira, la mayoría de la gente piensa que la muerte es un apagón total y que si algo sigue, debe ser magia o religión. Y honestamente, yo también empecé así. Como físico, mi reflejo era decir no sé, y como ser humano, mi reflejo era sentir un vacío raro en el estómago. Pero un día me di cuenta de algo muy sencillo y muy extraño. La naturaleza no sabe quién eres tú, solo sabe contar átomos, energía, información, entropía. Y cuando yo entendí eso, no como una frase bonita, sino como una realidad física, mi idea de morir cambió por completo. Hoy no voy a venderte consuelo. Voy a llevarte conmigo por el camino, desde el cuerpo al átomo, del átomo a la energía, y de la energía a lo que sí podemos decir con honestidad científica. Acompáñame. Cuando yo era joven, aprendí algo esencial de mi padre. Él no me daba palabras bonitas, me daba miradas. Me decía, mira ese pájaro, puedes llamarlo como quieras, pero si no sabes qué hace, no sabes nada. Y con la muerte pasa exactamente lo mismo. Tenemos palabras, alma, espíritu, inmortalidad, nada. Cielo, pero ¿qué hace la muerte? ¿Qué cambia físicamente en el mundo? Yo trabajé en lugares donde la muerte no era una idea abstracta. En Los Álamos, durante la guerra, el asunto era tan serio que cada cálculo parecía tener una sombra detrás. Allí vi algo muy importante. La naturaleza no negocia. Si tú cometes un error en el papel, el universo no te perdona porque eras buena persona. Eso me hizo respetar profundamente dos cosas: la precisión y la humildad. Ahora, ¿qué dice la física convencional cuando alguien pregunta qué pasa al morir? Dice esto: el cuerpo deja de funcionar, el cerebro deja de generar actividad organizada y la conciencia, como fenómeno biológico, termina. Y punto. Pero yo nunca quedé satisfecho con mi punto, porque la palabra final, punto, suele esconder un montón de cosas interesantes. Déjame decirlo de forma cruda. El cuerpo no desaparece, se transforma. Se descompone, se mezcla, se dispersa. Los átomos se redistribuyen. La energía cambia de forma y ahí aparece el primer gran malentendido. Mucha gente confunde energía con conciencia, como si conservar energía significara conservar yo. Y esa confusión es tan común que parece inevitable. Yo enseñaba a mis estudiantes algo que me encanta. Si todo el conocimiento científico desapareciera y pudiéramos dejar una sola frase, yo escogería la idea atómica, que todas las cosas están hechas de átomos, pequeñas partículas que se mueven, se atraen y se repelen. Esa frase está en mis propias clases de introducción, en el capítulo Atoms in Motion de mis lecturas. Source. ¿Por qué esa idea importa aquí? Porque cuando hablamos de morir, hablamos de un sistema, un cuerpo humano, que deja de sostener una organización particular de átomos. Y la muerte, desde el punto de vista físico, es el final de un proceso de mantenimiento. Ya no hay respiración, no hay circulación, no hay reparación molecular, no hay corrección de errores. Los átomos siguen, pero el patrón deja de sostenerse. Ahora te prometí una verdad hidden. No es un secreto místico, es más raro que eso. Es un secreto cotidiano, es esto. Tú ahora mismo no eres un objeto, eres un evento. Y un evento puede terminar sin que el universo se apague. ¿Ves la diferencia?
En mis cursos también hablaba de la conservación de la energía. Yo decía, hay una cantidad a la que llamamos energía que no cambia a través de todos los cambios que la naturaleza sufre. Y añadía algo que a la gente le incomoda. No sabemos qué es energía, solo sabemos cómo calcularla y que se conserva. Eso es importantísimo. Cuando alguien te diga tu energía vive para siempre, yo quiero que escuches mi voz en tu cabeza diciendo, cuidado, ¿qué energía? ¿En qué forma? ¿Dónde? ¿Cómo la reconoces? Y aquí viene la primera grieta en nuestra intuición. Si lo único permanente es que los átomos siguen y la energía se conserva, entonces, ¿qué es exactamente eso que tú llamas yo? ¿Es materia? ¿Es energía? ¿Es información? ¿O es un tipo de organización temporal? Como una ola en el mar. A los 3 minutos quiero darte el gancho que te prometí. Aquí es donde se pone interesante. Porque en cuanto haces esa pregunta con honestidad, la muerte deja de ser un tema de miedo y se vuelve un problema físico de primer nivel. ¿Qué parte de mí es sustancia y qué parte es patrón? Cuando yo intentaba entender algo difícil, hacía un truco muy simple, lo hacía pequeño, lo reducía a una caricatura. Así que vamos a reducir tú a un experimento mental. Imagina que te grabo en vídeo. No un vídeo superficial, sino uno que captura todo. Tu cuerpo, tu voz, tu respiración, tu memoria, cada sinapsis. Y luego pregunto, ¿dónde está el yo? Si miro la piel, no está. Si miro el corazón, tampoco. Si miro el cerebro, encuentro actividad eléctrica, química, patrones, pero no encuentro una etiqueta que diga yo. Lo que encuentro es una danza. Y esto es exactamente lo que me fascina de la idea atómica. No hay cosas sólidas como las imaginas. Hay movimiento y reglas. En mis lecturas digo, all things are made of atoms, little particles that move around. La materia es actividad organizada. Ahora, tú podrías decir, ¿está bien, Feynman? Entonces cuando muero, mi danza se detiene. Sí, pero no toda la danza. Porque incluso en vida, tu cuerpo ya era una especie de río. Entran moléculas, salen moléculas. Comes, respiras, eliminas. Intercambias átomos con el mundo. El tú de hoy no tiene exactamente los mismos átomos que el tú de hace años. Y sin embargo, dices soy yo. ¿Por qué? Porque preservas un patrón. Aquí aparece la primera gran revelación parcial. Tu identidad cotidiana no depende de conservar la materia, depende de conservar una organización suficientemente estable. Eso es una idea profundamente contraintuitiva, porque nos educan a creer que somos una cosa. Pero si eres honesto, eres más parecido a una llama. La llama es la misma, aunque las moléculas que arden cambian cada instante. Ahora viene el primer momento que recuerdo como ¡ajá! Y quiero marcarlo, porque es un punto de no retorno. Me di cuenta de que mucha gente busca inmortalidad como si fuera una propiedad de la materia, que mis átomos vivan. Pero tus átomos ya viven, vivieron antes de ti, vivirán después de ti. Eso no responde a la pregunta que realmente te duele. La pregunta real es, ¿vive mi patrón? Y entonces hice la pregunta más incómoda. ¿Qué necesitaría el universo para preservar tu patrón? Respuesta. Necesitaría registrar y mantener, con fidelidad brutal, una cantidad astronómica de información física. No un recuerdo sentimental, información concreta, estados, correlaciones. Aquí es donde a veces la gente se enfada conmigo, porque yo no les doy el consuelo rápido. Yo les digo, si quieres hablar de inmortalidad, dime el mecanismo, no me digas la palabra. Ahora vamos a entrar en terreno delicado. Así que voy a ser cuidadoso. Hay 3 cosas que la gente suele mezclar. Primero los átomos, segundo la energía
Tercero, la conciencia. Los átomos son parte de tu cuerpo. Eso está claro. Y yo insisto, todo lo que hace un ser vivo puede entenderse como átomos actuando según leyes físicas. Eso aparece citado muchas veces de mi trabajo y mis charlas. Pero entender que eres átomos no significa que seas solo un montón. Significa que el milagro está en la organización de ese montón. La energía es resbaladiza. En mi conferencia y en mis lecturas, yo advertía que no tenemos una imagen de lo que es la energía. Sabemos que hay una cantidad que se conserva y sabemos calcularla. Esto destruye mucha poesía barata, pero nos da algo mejor, claridad. Y la conciencia. Ah, la conciencia. Aquí la física todavía no te da una respuesta completa, y yo voy a admitirlo en voz alta, porque la honestidad es parte del juego. No tengo una ecuación que te diga conciencia. Esto. Lo que sí tengo es una brújula. Cualquier explicación que funcione debe ser compatible con átomos y energía y entropía. En esta parte de la historia, yo recuerdo conversaciones con otros físicos. Gente que se reía de lo metafísico y gente que se volvía mística con demasiada facilidad. Yo nunca quise ninguna de las dos cosas. Yo quería lo que siempre quiero, una explicación que puedas poner a prueba, o al menos una que no se contradiga sola. Déjame introducirte a un personaje silencioso. La entropía. La entropía es una manera de medir cuántas formas distintas tiene un sistema de estar mezclado. Un sistema vivo está lejos del equilibrio. Es una máquina que toma energía ordenada y la convierte en calor y desorden, mientras mantiene su estructura. Cuando ese flujo se detiene, el sistema se relaja hacia estados más probables. Se desorganiza. No porque el universo sea malvado, sino porque hay más maneras de estar desordenado que ordenado. Aquí es donde mucha gente siente un golpe. Entonces la muerte es simplemente el aumento de entropía. Sí y no. Sí, en el sentido de que el patrón deja de sostenerse y se disuelve hacia estados más comunes. No, en el sentido de que eso no agota la pregunta humana. Porque tú no estás preguntando solo por química. Estás preguntando por significado. Pero yo te prometí física, así que vamos a quedarnos en lo que la física puede decir sin mentir. Pasa algo inesperado cuando miras con cuidado lo que permanece, porque aunque tu patrón se pierda, hay rastros físicos del patrón que quedan en el mundo. En otros cerebros, en objetos que tocaste, en ondas de presión que salieron de tu boca cuando hablaste, en fotones que rebotaron en tu cara y se fueron al espacio. Eso no es tú en el sentido completo, pero es parte de la física real de haber existido. Y aquí está lo que a mí me parece precioso. El universo no borra de manera limpia. Reorganiza, mezcla, redistribuye. Lo triste y lo hermoso es que por las leyes estadísticas, reconstruir exactamente el patrón es ridículamente improbable. Pero no es una contradicción lógica decir que los átomos podrían, por azar, volver a colocarse igual. Es simplemente un número tan absurdo que no tiene significado práctico. Ahora viene el momento en el que mi comprensión cambió por completo. Porque yo me hice una pregunta que al principio me pareció casi infantil. Si yo soy un patrón, ¿en qué sustrato vive ese patrón? Y la respuesta fue, en un sustrato que se renueva constantemente y que está íntimamente acoplado al resto del universo. Te lo digo con una imagen que uso cuando enseño. Imagina una ciudad de noche vista desde arriba. Hay luces que se encienden y se apagan. Carros que se mueven, señales. Esa ciudad tiene una identidad, aunque los autos cambien, la gente cambie, las moléculas cambien. Tu yo es más parecido a una ciudad que a una piedra. Entonces, cuando mueres, ¿qué se pierde? Se pierde la capacidad del sistema de computar su propio estado,
de corregir errores, de mantener el patrón frente al ruido térmico, porque la vida no es materia. La vida es materia que pelea contra el azar con un presupuesto de energía. Y aquí viene un golpe duro. No hay ninguna ley de la física que diga que el patrón debe persistir. De hecho, las leyes, estadísticamente, favorecen que el patrón se disperse. Yo dejé de ver la muerte como algo que le pasa a una cosa y empecé a verla como el final de un proceso de mantenimiento de información. Ahora, tú podrías decir, espera, Feynman, ¿y la mecánica cuántica? ¿No hay rarezas ahí? Sí, hay rarezas. Y yo mismo dije una vez, con ironía y seriedad mezcladas, que nadie entiende la mecánica cuántica completamente. Pero eso no significa que todo vale. Significa que debemos ser cuidadosos con lo que inferimos. La mecánica cuántica nos dice cosas extrañas sobre medición, sobre superposición, sobre probabilidades. Pero no hay nada en ella que te regale, gratis, la conservación de un patrón macroscópico como el cerebro después de que se detiene el soporte biológico. Si alguien te dice cuántico como si fuera un hechizo, yo te diría, muéstrame el cálculo. Déjame dramatizar algo que me pasó enseñando. Un estudiante me preguntó, profesor, si la energía se conserva, ¿por qué no se conserva la conciencia? Y yo le dije, porque energía no significa organización. Puedes tener la misma energía y estar completamente desordenado. Puedes tener una biblioteca quemada. La energía está ahí, en calor, en radiación. Pero la información de los libros ya no está. Esa metáfora de la biblioteca es brutal, pero funciona. Y entonces viene la parte extraña. Aunque la información se degrade, no desaparece de manera simple. Se dispersa en correlaciones diminutas, en microestados. Eso significa que el universo recuerda en un sentido físico, pero no en el sentido que tú deseas. Es un recuerdo inaccesible, como tinta disuelta en el océano. Yo me di cuenta de que la pregunta ¿qué pasa cuando morimos? Tiene dos preguntas escondidas. 1. ¿Qué pasa con la materia y la energía? 2. ¿Qué pasa con el yo como experiencia subjetiva? La física responde la primera con fuerza. La segunda todavía es un misterio filosófico y científico abierto. Y yo no voy a fingir que lo tengo resuelto. Vamos a apretar el tornillo un poco más. Si yo quisiera engañarte, podría decir algo bonito. Eres energía, y la energía nunca muere. Por lo tanto, tú nunca mueres. Eso suena maravilloso. También es un salto lógico. La energía se conserva. Sí, pero la energía es una contabilidad. Y yo mismo lo explicaba así. Hay un número que calculas antes y después, y sale igual, aunque todo cambie. Eso no te dice qué forma toma esa energía, ni qué estructura mantiene. Cuando mueres, la energía química almacenada en enlaces, gradientes, etc., se va a calor. Luego a radiación infrarroja, luego a movimiento molecular de bacterias, insectos, suelo, aire. Tus átomos, carbono, oxígeno, nitrógeno, calcio, se reparten. Se vuelven parte de plantas, de animales, de rocas, de océanos. Y esto, si lo miras bien, no es deprimente. Es correcto. Es la continuidad material real. Ahora, el patrón, tú no sigue como un bloque. Pero algo sí ocurre que a mí me da un sentimiento extraño de inmortalidad. Una inmortalidad que no es religiosa y tampoco es trivial. El hecho de que lo que tú fuiste está hecho del mismo material que las estrellas y regresa al mismo cosmos. Y eso enlaza con otra idea que me gustaba, que es notable descubrir que las estrellas están hechas de los mismos átomos que la Tierra. Antes del clímax, te dejo la última pregunta colgando. Si el yo es un patrón,
¿Hay alguna manera de copiarlo? ¿Es posible en principio? ¿O es un tipo de cosa que solo existe mientras el proceso corre? Guárdala, porque ahora viene mi revelación. Y entonces me golpeó. La razón por la que esta pregunta nos obsesiona no es porque queramos que los átomos vivan. Es porque queremos que el patrón que siente continúe. Y en física, patrón que siente significa un proceso que integra información, que tiene memoria, que se anticipa, que se corrige. Un proceso que, de alguna manera, se experimenta a sí mismo. Mi eureka fue entender que la muerte no es la destrucción de una cosa, sino el final de un tipo particular de organización sostenida por flujo. Como la llama. Cuando apagas una vela, no matas las moléculas. Las moléculas siguen. Lo que termina es el proceso de combustión que mantenía la llama como entidad visible. La llama no se va a otro lugar, simplemente deja de existir como proceso. Y eso aclara dos verdades que parecen opuestas, pero no lo son. Primera, desde el punto de vista de los átomos, no hay tragedia. Cambian de pareja, cambian de baile, siguen bajo las mismas leyes. Segunda, desde el punto de vista del yo, hay una pérdida real. El final de la continuidad subjetiva. Ahora, esto podría sonar frío, pero a mí me produjo lo contrario. Me produjo una especie de respeto inmenso por el milagro cotidiano de estar vivo. Porque estar vivo no es existir. Es sostener una forma extremadamente improbable de orden durante un tiempo. Y cada segundo que estás leyendo esto, tu cuerpo está ganándole a la entropía con una elegancia extraordinaria. Aquí viene la verdad hidden que yo sí puedo defender sin mentir. No eres una cosa que posee vida, eres vida ocurriendo en átomos. Y cuando mueres, lo que sucede físicamente es que la vida deja de ocurrir en esa configuración, los átomos y la energía continúan. Pero el evento termina, y esa es la razón por la que las frases fáciles sobre energía inmortal son seductoras y al mismo tiempo insuficientes. La inmortalidad que la física ofrece no es la del yo, es la de los componentes y las leyes. La inmortalidad del yo requeriría conservar el patrón, y eso es una demanda distinta. Una demanda de información, no de energía. Ahora, déjame hablarte como humano, no solo como físico. A mí me encanta el misterio. De hecho, yo diría que vivir con preguntas es una forma superior de honestidad. Y en este tema, la pregunta es profunda. ¿Por qué hay experiencia subjetiva en absoluto? ¿Por qué no somos solo materia en movimiento sin interior? No tengo una respuesta final. Y si alguien te dice que la tiene, yo sospecharía. Pero sí tengo una cosa que puedo darte, una manera de mirar que reduce el miedo sin inventar cuentos. Tú eres una organización temporal de átomos, un remolino en el río, una llama sostenida. Y el hecho de que puedas preguntarte por tu final es en sí mismo una maravilla. Átomos con conciencia, como diría cualquiera que se detenga a mirar lo raro que es todo esto. Cuando mueras, la física dice, tu cuerpo se redistribuye, tu energía se transforma, tus átomos vuelven al ciclo de la Tierra y del cosmos. Y la parte de ti que es patrón consciente probablemente termina como termina una sinfonía cuando la orquesta deja de tocar. No se va a otro cuarto. Simplemente deja de sonar. Pero lo que sonó fue real y cambió el aire, cambió otros cerebros, dejó huellas físicas. Así que mi invitación final es sencilla. No uses la ciencia para anestesiarte y no uses el misterio para engañarte. Usa ambas cosas para asombrarte. Porque si algo he aprendido es que la realidad es mucho más extraña y más hermosa
que cualquier historia que inventemos para sentirnos cómodos, y yo quería que sintieras eso conmigo. Para material visual de apoyo, aquí tienes fuentes reales ya localizadas. La foto, ensayo de Caltech Magazine sobre Feynman, en la pizarra Source, el capítulo Atoms in Motion de The Feynman Lectures on Physics Source, el capítulo Conservation of Energy y una imagen histórica de Feynman con Oppenheimer. En Los Álamos,